Hola, buenas tardes o buenos días, dependiendo el momento en que estén mirando este video. Mi nombre es Nicolás Zárate, soy licenciado en Kinesiología y Fisiatría y profesor de Educación Física. En este curso vamos a ver todo lo que tiene que ver con la ergonomía, la postura y el buen movimiento frente a las tareas laborales. Como vemos en esta primera diapositiva, la clave es moverse, pero movernos bien. Hoy vamos a tocar un poco los temas de cómo debemos movernos para que nuestro movimiento sea eficiente y al mismo tiempo para que eso genere menos lesiones en nuestro cuerpo. En la próxima diapositiva vemos que tenemos una pregunta que dice, ¿recordamos de qué hablamos cuando hablamos de ergonomía? Bueno, ergonomía significa movernos bien, tener economía en el movimiento, ser eficiente frente a un movimiento. Y eso es fundamental cuando nuestros movimientos empiezan a ser repetitivos en la tarea laboral. A medida que nosotros vamos incorporando movimientos nuevos, estos movimientos se graban en nuestra corteza cerebral y luego comienzan a ser automáticos. Es importante que tengamos conciencia corporal a la hora de movernos, ¿sí? Seamos conscientes de que nuestro movimiento está bien hecho para que se grabe en nuestra corteza y que el movimiento automático luego sea lo más natural posible, lo más económico y eficiente. Cuando pensamos en nuestra salud y bienestar en relación al trabajo, es ahí donde aplicamos la ergonomía, estudiando y evaluando cada tarea para adaptar de una mejor manera la realización de cada acción. Es lo que hablábamos recién. Es importante ser conscientes a la hora de movernos, para que nuestra tarea sea eficiente y al mismo tiempo disminuir las probabilidades de lesiones que podamos tener por la repetición de movimientos. Además, la ergonomía pensemos que no solo está en la tarea laboral, sino en el día a día. Cómo nosotros nos agachamos a buscar algo del piso, cómo nos lavamos los dientes, qué movimientos hacemos para ir a un lado o al otro. Entonces, si nos ponemos a pensar, la ergonomía es parte nuestra, parte del día de las 24 horas, y es importante ser consciente cómo nos movemos. En la próxima diapositiva vamos a ver lo que es la columna vertebral. Para cuidarla es fundamental mantener su curvatura. Si podemos ver en esta diapositiva, tenemos la imagen de una columna vertebral en una vista de perfil, y vamos a ver diferentes curvaturas que son fisiológicas y normales. Para que nuestra columna sea saludable, es necesario que esas curvaturas se respeten, ¿sí? Todo el tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros, por X causa, necesitamos hacer un estudio complementario y vemos que la columna lumbar está rectificada o que la columna cervical está rectificada, eso nos está hablando de que estas curvaturas están alteradas por tensiones musculares, tensiones faciales, repeticiones de movimientos que no deberían ser, ¿sí? Y a partir de ahí es importante tomar cartas en el asunto y comenzar a movernos de la mejor manera, desde el punto de vista de la actividad física, para devolver esas curvaturas de la columna que son naturales, fisiológicas y que le van a proveer salud a nuestra columna vertebral. Como les decía, ¿cómo lo hacemos? Por un lado, la actividad física y el movimiento. Se dice que cuando una curvatura de la columna está rectificada, lo que ocurrió es que faltó estímulo de movimiento. Por lo tanto, una manera de devolverle las curvaturas normales a la columna es moviéndonos, realizando actividad física, movimientos articulares, actividades deportivas, gimnasio, stretching, yoga, pilates, todos movimientos que a nosotros nos generen un estímulo integral. Por otro lado, cuidando nuestra postura al levantar las cargas. Sabemos que eso es sumamente importante desde el punto de vista cuando nosotros levantamos una carga. Cómo está la columna, cómo está la flexión de cadera, la flexión de rodilla y tobillo, que son fundamentales a la hora de levantar la carga. Y ni hablar cuando tenemos que movilizar carga y desplazarnos, ¿sí? Por otro lado, evitar posturas mantenidas durante largos periodos de tiempo. Lo que ocurre en este sentido, en estos momentos que mantenemos estas posturas a lo largo del tiempo, es que nuestro tejido facial, muscular, se empieza a adaptar a esa postura. Es decir, estamos más encorvados, más en flexión, la cabeza en antepulsión, y si pasan muchas horas en esa postura, el cuerpo se empieza a adaptar a esa postura. Cuando queremos levantarnos, queremos andar, queremos hacer actividad física, sentimos como que estamos trabados.
Lo que necesitamos, lo que debemos hacer, es hacer cortes entre esas horas de posturas mantenidas. Lo que le vamos a llamar pausa activa, que lo vamos a ver más adelante. Estos 3 puntos son muy importantes, como dijimos, para mantener nuestra columna saludable. Bien, en la próxima diapositiva vamos a hablar sobre el diafragma, que es el principal músculo de la respiración, y como todo músculo puede entrenarse para que sea más eficiente, ayudando a mejorar nuestra postura y nuestro rendimiento general. Pensemos lo siguiente, como ven en la imagen, el diafragma tiene una forma de cúpula que separa el tórax del abdomen. Cuando nosotros tomamos el aire, el diafragma baja, ¿sí? El tórax se abre, ingresa el aire a los pulmones, ¿sí? Y cuando nosotros largamos el aire, el diafragma se relaja, sube y el aire sale de los pulmones. Pensemos que las funciones completas y complejas de nuestro cuerpo se hacen mediante la respiración, mediante el oxígeno, lo que mantiene el metabolismo activo y la vida de nuestras células. Por lo tanto, el diafragma, que es un músculo que tiene conexiones con muchas estructuras y que también se inserta en la columna vertebral, va a ser sumamente importante a la hora de la postura. Suele verse diafragmas que están bloqueados por posturas en flexión. Es muy frecuente. Entonces, un punto importante es aprender a respirar. Es inhalar por la nariz, es exhalar por la nariz. Es inhalar llevando el aire al abdomen, es exhalar relajando el abdomen. Siempre buscando una buena postura, una postura erguida. Y a partir de ahí comenzar con la respiración. Pensemos que el diafragma es sumamente importante para la postura, para mantenernos con vida, para los movimientos, para cualquier cosa que nosotros hagamos, el diafragma va a estar presente. Por lo tanto, prestémosle atención, respiremos y trabajémoslos. Vamos a ver ahora los aliados para una buena postura. Y esto es principalmente para la gente que trabaja mucho tiempo en una postura determinada. En la próxima diapositiva vemos que en casa y en la oficina no te deben faltar, porque si bien en nuestra oficina estamos varias horas trabajando, quizás en nuestra casa también tenemos que sentarnos con la computadora, estamos con el celular, nos sentamos a comer, nos sentamos en el sillón a mirar una serie, una película. Entonces, como hablábamos hoy, la ergonomía está presente las 24 horas del día, y tenemos que intentar que sea de la mejor manera. Desde el punto de vista de la oficina tenemos que fijarnos de que la silla sea una silla ajustable que nos permita estar en una altura apropiada para nosotros estar cómodos y tener una columna neutra y esté cuidada en este momento. Por otro lado, el monitor o el soporte, pensemos que tiene que estar a la altura de la vista o mínimamente por debajo, para evitar una flexión cervical, ¿sí? Que eso pueda generar cervicalgias o dolores a ese nivel. El teclado también es importante que esté a 90 grados de flexión de codo, lo mismo que el mouse, y los auriculares también nos van a facilitar la tarea a la hora de trabajar varias horas sentados. En la próxima diapositiva hay una frase que dice: siempre podemos hacer algo para estar mejor, y eso es determinante. Siempre se puede hacer prevención, siempre. Pensemos que la prevención se divide en prevención primaria, que evita y o minimiza los riesgos, una prevención secundaria, que evita las complicaciones, y una prevención terciaria, que evita las secuelas o posible invalidez. Hoy estaríamos trabajando sobre una prevención primaria. Estamos intentando minimizar los riesgos al máximo. Esto nos va a favorecer desde el punto de vista de la eficiencia en el trabajo y al mismo tiempo de que nosotros no tengamos alguna dolencia, alguna lesión producto de nuestra tarea laboral. Te proponemos hacer una pausa activa. Es importante que en las posturas que estamos durante mucho tiempo realicemos una pausa,
cada 1 hora tomarnos 5 minutos para hacer un movimiento cervical, un movimiento de hombro, un movimiento de columna, me puedo agachar, puedo estirar isquiotibiales, el psoas, hay una cantidad enorme de ejercicios que se pueden hacer y que van a ser muy beneficiosos. Quizás uno piensa, y no, pero 5 minutos nada más. Sí, 5 minutos repartido varias veces en el día. Cuando queremos acordar tenemos 30 minutos de estímulo, de movimiento, de estiramiento, de alargamiento. Ahora, ese volumen sumado en el mes, tenemos horas de estímulo de alargamiento. Entonces, no subestimemos esos 5 minutos de movimiento, porque en el volumen general puede ser muy saludable para el cuerpo. Bien, ahora vamos a ver unos videos de levantamiento de carga de diferente tipo, cargas pesadas, cargas livianas, más que nada para que ustedes vean cuál sería el movimiento ideal, el movimiento eficiente con respecto a la columna, las caderas y las rodillas. En la próxima diapositiva, y esto me parece que es algo sumamente importante, es que 10% salud, 40% hábitos. Dice, el componente genético no pasa el 10% de salud, mientras que los hábitos suponen un 40%. Esto quiere decir que nosotros podemos venir con una carga genética determinada donde mi papá o mi mamá tuvo escoliosis, siempre tuvieron problemas de espalda, artrosis de rodilla, ¿sí? Eso está y la genética está y es inevitable. Ahora, la salud que nosotros tengamos va a depender en un 40% de nuestros hábitos. Y acá es importante remarcar, los hábitos saludables, la buena alimentación, el descanso, el movimiento, la actividad física, la meditación, la respiración, ¿sí? Son todos hábitos que si nosotros incorporamos a nuestra vida, ¿sí? Van a poder vencer esa carga genética que nosotros podamos tener de escoliosis, de dolor de rodilla, de dolor de cadera, de columna, ¿sí? Por lo tanto, pensemos que los hábitos saludables pueden ser un gran aliado para nosotros a la hora de nuestra salud corporal. También suele decirse que es preferible la lesión más complicada que genere la actividad física a la más leve que produce el sedentarismo. Obviamente, cuando uno comienza a moverse y a hacer actividad física, es frecuente que se encuentren sobrecargas musculares, contracturas, alguna lesión muscular si uno hace algún deporte, pero siempre va a ser mucho más importante, o va a ser preferible, mejor dicho, que tengamos una lesión de ese tipo del aparato locomotor que se puede recuperar, que tengamos alguna patología producto del sedentarismo como hipertensión, como hipercolesterolemia, como diabetes. Eso va a ser mucho más complejo. Por lo tanto, los invito a que se muevan, a que hagan actividad física, a que busquen alguna actividad que los motive, que les guste y que la puedan mantener en el tiempo. Bien, en la próxima diapositiva, si de articulaciones se trata, acá vamos a hacer una división entre lo que es la movilidad y la estabilidad, ¿sí? La movilidad significa que la articulación tenga movimiento en los diferentes rangos, en los diferentes planos y ejes, y esto va a permitir que la articulación sea mucho más eficiente y no tenga restricciones de movilidad. Por el otro lado, en cuanto a la estabilidad, nos referimos a los ejercicios de fuerza que van a estimular esos músculos que van a estabilizar la articulación. Por lo tanto,
Si nosotros queremos una articulación saludable, necesitamos movilidad y necesitamos estabilidad. Ejercicios de movilidad dinámica y ejercicios de fuerza. Eso va a permitir que las articulaciones sean mucho más estables, sean más cuidadas y sufran menos las lesiones. Y acá vamos a hacer un punto importante, que vamos a hablar sobre la articulación del hombro, que es una de las articulaciones más complejas que tiene el cuerpo humano, porque imagínense que en esta zona sola, solo hay 5 articulaciones. Es decir, que es una zona bastante compleja, con grupos musculares, con el manguito rotador, con diferentes huesos. Entonces, es importante, principalmente en este caso para los repositores, que presten atención y trabajen sobre la movilidad y la estabilidad. Esto va a generar que su articulación sea eficiente a la hora de reponer los productos, y también es importante también hacer hincapié sobre la multitarea. Si yo tengo que reponer en el sector de arriba, tengo que intentar de no estar todo el tiempo arriba, porque genera una sobrecarga a nivel del manguito rotador. Por lo tanto, el hecho de las multitareas es sumamente importante para disminuir esas dolencias. Repongo arriba, al medio, abajo, me muevo, voy, vengo, intento variar los movimientos y no estar siempre sobre la misma zona. Creo que son dos datos importantes desde el punto de vista de la prevención de esos dolores que puedan aparecer a nivel del hombro o del manguito rotador. Movilidad, estabilidad y multitareas. Bien, en la próxima diapositiva vemos las claves para el levantamiento de cargas. Y acá vamos a ir charlando punto por punto porque es sumamente importante a la hora de levantar las cargas la postura que nosotros adoptamos. El primer punto habla de la evaluación del peso. Obviamente nosotros tenemos que levantar un peso apropiado y acorde a nuestro cuerpo, ¿sí? Y eso es sumamente importante. Por otro lado, si ese peso sobrepasa la capacidad que nosotros tenemos de movilizar o de levantar esa carga, pidamos ayuda, ¿sí? Eso es importante para prevenir lesiones. Por otro lado, chequear el camino que esté despejado. Sumamente fundamental cuando nosotros nos movilizamos con carga. Una caída con una carga encima puede generar un accidente mucho mayor y una lesión mucho mayor. Por otro lado, el calzado que utilices también tiene que ser acorde a tu pie, ¿sí? Buscando la mayor estabilidad, ¿sí? Por otro lado, en la próxima diapositiva y como otros puntos, vemos que es importante mantener la carga cerca del cuerpo. Cuando la carga que nosotros levantamos está cerca del cuerpo, está cerca de la línea de gravedad. Por lo tanto, la fuerza que nosotros hagamos va a ser mucho menor, nos va a costar menos levantar esa carga y obviamente nuestra columna va a estar agradecida. Pensemos que a medida que nosotros alejamos un peso del cuerpo, ese peso aumenta exponencialmente su carga. ¿Y quién va a sufrir esa carga? Hombros, columna vertebral. Después, por otro lado, a la hora de levantar la carga, es importante que la espalda se mantenga recta o en columna neutra, que mantenga una línea, ¿sí? Que la flexión sea desde la cadera o desde las rodillas. Eso va a favorecer que el levantamiento de la carga sea mucho más eficiente, que la columna y los discos intervertebrales reciban la presión equitativamente, ¿sí? Y nos va a permitir un movimiento mucho más eficiente. Por otro lado, cuando nos movemos, movete con pasos pequeños. Eso es importante, no pasos largos, no pasos apurados, pasos cortos y controlados. Y último, gira todo el cuerpo a la hora de mover la carga. Nunca solo el torso. El movimiento de giro tiene que salir de los pies, ¿sí? De un pivot de pie. Eso va a generar que tanto las caderas, que son los puntos de rotación, roten y permitan que la columna no tenga que hacer esa torsión y que los discos intervertebrales sufran a la hora de ese movimiento. Por lo tanto, gira con todo el cuerpo.
Bien, en la próxima diapositiva vamos a ver algunas señales que no, ¿sí? Señales que tenés que estar atento. Número 1 es el sedentarismo. Como dijimos anteriormente, el sedentarismo puede ser asiento de diferentes patologías metabólicas, pero también diferentes patologías a nivel del aparato locomotor. Discos intervertebrales, dolores tendinosos, ¿sí? Que se van generando por esa debilidad, por esa alteración postural que nosotros adoptamos por la falta de movimiento. Por lo tanto, el sedentarismo hay que combatirlo y hay que moverse, ¿sí? Hay que moverse, no hace falta todos los días. 3 veces por semana, 4 veces por semana, ¿lo puedo hacer? Excelente. Siempre va a ser mejor movernos poco que movernos nada. Ahora, si vamos a un ideal, lo ideal sería moverse entre 3 y 4 veces por semana. Actividades que sean acordes a mi físico, a mi momento actual, a mi estado físico actual, ¿sí? Pero también que me gusten, que me diviertan, que yo lo pueda mantener en el tiempo. Por otro lado, las malas posturas, ¿sí? Las malas posturas a la hora del trabajo, las malas posturas a la hora de estar en casa, de realizar cualquier movimiento, y acá vamos a hacer un puntito aparte y vamos a hablar sobre el estrés de apoyo, ¿sí? Vemos que en los repositores, vemos mucho que cuando tienen que reponer abajo, están arrodillados, descargan pesos sobre las rodillas, sobre el tendón rotuliano. Pensemos que también el estrés de apoyo puede ser un factor predisponente para instalar patologías, como en este caso o en este ejemplo puede ser el tendón rotuliano, generando una tendinopatía, un dolor en la rodilla. Por lo tanto, ese estrés de apoyo vayamos manejándolo. Me agacho, estoy un ratito en esa posición, repongo, me paro, voy arriba, voy al medio, ¿sí? Descargo, vayan movilizando, vayan cambiando, no estén tanto tiempo, ¿sí? En posturas donde haya una zona de nuestro cuerpo que esté con un estrés constante de apoyo, principalmente sobre el piso o sobre diferentes zonas donde me tengo que apoyar. Un dato importante también para disminuir esos dolores que nosotros podamos tener en el día a día. Por otro lado, el levantamiento de cargas mal realizado, que es lo que hablábamos recién. Cuando levantamos una carga, la postura tiene que ser apropiada, tengo que ser consciente en el movimiento, separar los pies, una buena base de sustentación, flexionar caderas, rodillas, columna neutra, ¿sí? Y estabilizar la zona media, que eso ya lo sabemos. Bien, estos 3 puntos que hablamos pueden ser factores predisponentes para patologías de la columna vertebral y el aparato locomotor. Por lo tanto, prestémosle atención, seamos conscientes que al cabo de un par de semanas, si nosotros hacemos conscientes esos movimientos, se instalan en nuestra corteza cerebral y empieza a ser un movimiento mucho más económico, más eficiente y automático. Bien, en la próxima diapositiva, como dice, movimiento hoy es salud para mañana. Pensemos que lo que hagamos hoy en día va a ser la salud que nosotros vamos a tener la semana que viene, el mes que viene, el año que viene o dentro de 10 años. Es decir, el movimiento nos da salud hoy, presente, pero también nos va a permitir ser saludables dentro de unos años. Por lo tanto, también sería cuestión de pensar cómo queremos estar dentro de 5 años, de 10, de 20, de 30 años. ¿Cómo quiero estar? Bueno, el cómo quiero estar lo tengo que empezar hoy. Y hoy es un buen momento para comenzar a moverse, a realizar una actividad física, a estimular esa parte que quizás en alguno está dormida. Bueno, encontremos el momento, 20 minutos, media hora, salgo a caminar, salgo a andar en bicicleta, o empiezo a hacer alguna actividad física deportiva que sea apropiada y acorde a uno, y eso nos va a generar mayor salud física y mental, obviamente. Y por último, ¿sí? Que no te falte un buen descanso, y esto es también relevante a la hora de todo lo que tenga que ver con las lesiones, con la recuperación, con la prevención. Es importante el descanso. Entre ellos, dormir entre 7 y 8 horas es lo ideal, ¿sí? Pensemos que desde el punto de vista de nuestra columna vertebral, nuestros discos intervertebrales en la posición horizontal suelen hidratarse, es decir, se llenan de agua, y cuando nosotros nos levantamos, estamos durante el día, la misma fuerza de la gravedad va generando una deshidratación de los discos intervertebrales. Por lo tanto, estar entre 7 y 8 horas en una posición horizontal favorece a esa hidratación del disco, y eso va a generar que el día a día sea mucho más
llevadero para nosotros. Por otro lado, intentá seguir un mismo horario de sueño. Si nosotros sabemos que nos acostamos a las 11, a las 12 y nos levantamos a las 6, a las 7, perfecto. Si nosotros empezamos a variar la hora del descanso, la hora de levantarnos, eso ya puede generar una alteración en nuestro descanso y no es lo mismo. Decirle no a las pantallas. Esto obviamente ya se sabe que las pantallas del televisor, de la computadora, del celular, emiten luz ultravioleta y nuestro cerebro lo sensa como que es de día, ¿sí? Entonces, va a generar que nuestro descanso sea no el mismo, y al mismo tiempo vamos a perder esa sensación de sueño, de cansancio. Por lo tanto, les recomiendo dejar las pantallas de lado, por lo menos la última hora antes de dormir, y eso va a favorecer en el descanso. Por otro lado, evitar los ruidos, ¿sí? Evitar los ruidos de televisor, evitar los ruidos que haya en la casa, para que nuestro descanso sea mucho más ameno, ¿sí? Y las técnicas de relajación son muy buenas para prepararnos para dormir. Una técnica de relajación muy simple y muy efectiva puede ser acostarnos boca arriba, en una posición donde nosotros ya estemos listos para dormir, inhalar por la nariz, inflar la panza, exhalar por la nariz, desinflar la panza. Empezar a concentrarnos como el aire entra por la nariz, llega a los pulmones y vuelve a salir, y al mismo tiempo vamos imaginando cada parte de nuestro cuerpo, nuestros pies, nuestras piernas, nuestros muslos, cómo se van relajando. Sientan cómo cada parte del cuerpo se va relajando, así pasando por la espalda, los hombros, el cuello, las manos, la cara, siempre manteniendo esa misma respiración. Eso va a hacer que seamos más conscientes en cuanto a la relajación de nuestro cuerpo. Nuestra respiración va a oxigenar más nuestro cerebro, nuestro cuerpo, y nos va a permitir estar en una posición más relajada y nos va a hacer más aptos para el descanso. Así que bueno, esto ha sido todo, espero les sirva, y bueno, y nos veremos en otro momento con algún otro curso de 12 en 12. Gracias por escucharme y que tengan un buen día, buena semana.